disfruta con El Paso. Somos una empresa regional y familiar. Canal 4. Roco TV, con presencia en 15 regiones del país, presenta Diálogo Regional. ¿Cómo están? Gusto saludarles. Inquieto es el café de 21 de mayo. ¿Cómo está? Primero las damas, ¿cómo está usted, Araceli? Muy bien, Rocco, muchísimas gracias por este espacio. A Eric, que es el panelista del día de hoy también. Agradecer el espacio de conversación, en diálogo, justamente lo que hemos conversado tantas veces. Nos falta dialogar un poco más, así que hay hartos temas de interés por estos días. El más joven de nuestro panel. ¿Cuánto tiene usted? ¿38, 39? Chuta, no quiero decir mi edad. No sea vanidoso. Claro, vanidoso. Puedo decir la mía si quiere. Claro, que la gente calcule más o menos. ¿Cuánto quiere? Nací el 85. ¿Ah? Nació el 85. 40 años, 39. Sí, por ahí. Qué bien. ¿Cómo está? Bien, estoy bien. ¿Cómo le ha ido? Gracias. ¿Cómo ha sido esta semana? Ajetrada. En Valparaíso. Estuvimos, claro, en Valparaíso, como de domingo a jueves, por ahí. Sí, se escucha bien, ¿cierto? Sí, no lo se sé. escucha un poquito No, más. arriba. Arriba, hombre. Aquí salimos. No está grabado esto, ¿ah? Para que la gente sepa que estamos aquí En vivo y en directo. en vivo y en directo. Sí. Sí, pero una semana bastante buena. Bueno, todavía no termina en realidad, estamos. Parece que el gobierno tuviera mucho tiempo y lleva recién 8 días. ¿Cómo ven ustedes la primera semana del gobierno, los desafíos que vienen? ¿Cómo lo ve usted? Bueno, ¿Son 8 días nomás? se invierten los roles y comienza también la instalación de un nuevo gobierno, donde obviamente quienes eran oposición se trasladan al rol del oficialismo, a gobernar y a conducir el país. Hay desafíos distintos, yo creo, claramente en cada sector. También se entiende que hay un nuevo Congreso, así que qué bueno que esté Eric, porque conoce más de cerca el tema hoy día respecto a cuál va a ser, o cuáles van a ser las prioridades legislativas, por lo menos desde la otra vereda. Yo represento un compromiso también con este gobierno y obviamente ahí se marca una diferencia importante, creo yo, en hartos temas, pero eso, bueno, se va a profundizar en el contexto del programa. Pero claro, como hay una inversión un poco de roles, hoy día uno ve a una oposición, no sé si muy moderada por estos días. Hemos visto las críticas que se le han realizado, al menos el primer día de mandato, a la primera dama, donde uno espera tener un poquito más de contenido y que las críticas provengan de un fondo político con razones de peso, contundentes respecto al quehacer gubernamental, valga la redundancia, de un gobierno que recién lleva hoy día una semana y un poquito más. Pero bueno, obviamente que el ejercicio del poder gubernamental nunca va a ser fácil. Así es que esperemos que en el transcurso de los próximos días ya haya instalado incluso un gabinete regional. Yo creo que es importante que el gobierno sea conducido por las personas que se sienten representadas por él, y yo creo que todavía no es el caso, pero esperemos que de aquí al lunes existan novedades en esa línea. Y Eric, ¿cómo viene esta primera semana de gobierno? ¿Cuáles son los desafíos que Sí, están, yo que veo vienen? en general un poco el ajuste necesario de todos los gobiernos. Yo creo que si ahí hay uno peca un poco en general como oposición, ya sea la oposición que le toque. Hemos tenido gobiernos bastante pendulares, ¿no? En un periodo nos toca a nosotros, en otro periodo le toca finalmente a la derecha, a la centro derecha, a la extrema derecha, como se le quiera denominar. Pero yo en eso soy bastante más cauto. Creo yo que hay que en general esperar finalmente cómo van decantando fundamentalmente las decisiones. A mí me parece que en ciertas ocasiones claramente hay una suerte de protagonismo que a mí la verdad que no sé si genera mucho acuerdo en general en la gente. Yo creo que los gobiernos en general comienzan con un envión importante, con ganas de hacer muchas cosas, y eso de alguna manera también se asienta. Y de hecho en esas ganas de hacer muchas cosas creo que también se cometen bastantes errores. Si bien estamos a unos par de días de haber comenzado el gobierno, creo que los primeros errores que son desafortunados a mi parecer
creo que ya dejan una huella o un estilo que por lo menos creo yo que si siguen esa confrontación constante es un estilo que no sé qué tanto va a permanecer. Se firmaron 6 decretos, uno el foco de frontera, otro el gasto público y otro los permisos ambientales. Fueron firmes en la primera semana. Sí, por eso digo que al final, si uno evalúa, ya entrando un poco más al debate, uno podría señalar que efectivamente hay una especie de congruencia finalmente con lo que se venía de alguna manera trabajando, o de alguna manera prometiendo desde el punto de vista más programático, pero claramente hay cosas que nos afectan. Yo cuando uno empieza a revisar el tema de Aysén, por ejemplo, el famoso PDA, ¿cierto? el plan de descontaminación de Aysén, que uno podría decir, ¿sabes qué? Es una medida más, pero los que hemos estado involucrados en ese tipo de política pública, uno sabe que son medidas en general que tienen su largo aliento, cuando uno en general aborda un plan desde el punto de vista del plano, de la política pública. Está la salud pública por medio. Hay harto finalmente de trabajo que incluye a muchos sectores. Yo creo que nosotros en general tenemos un acuerdo como región respecto a lo que se trabaja, sobre todo en este tipo de planificación, que tiene que ver más con la salud pública, con la contaminación, etcétera. Entonces cuando se toman decisiones como esas, que son rápidas, uno podría decir, ¿sabes qué? Están en todo el derecho de, fundamentalmente, decir, ahí, esperemos, veamos, retiremos y analicemos. ¿Qué es lo que le pasa? Yo creo que a todo gobierno, cuando dice, esta cuestión la puedo parar y la puedo mirar, sí. Pero yo creo que ahí hay un problema que tiene que ver con la forma en que se hace y en el entendido que cualquier observación que tú hagas a ese plan, o sea, que tú quieras hacer un reingreso, significa que es complejo porque en esos procesos hay metodología asociada a la planificación. Por ejemplo, si yo quiero modificar un proceso de participación ciudadana, no lo hago de un día para otro. Entonces tengo que volver a la gente, volver a preguntar y por lo tanto eso va retrasando en general la política pública y yo creo que ahí está el gran problema. Porque hay mucha gente, por ejemplo, que en el plan de descontaminación de Aysén incluso tenía asociada inversión. O sea, hay gente que tiene proyectos hoy día estuvimos con las entidades patrocinantes, hay gente que tiene efectivamente ya proyectos diseñados respecto a aislación térmicas y otras cosas más. Entonces yo creo que ahí eso me parece delicado y muchas veces ahí creo que puede haber una especie de error finalmente, no sé si no forzado, pero creo que de la lista hay hartas cosas que uno diría, no sabéis que aquí yo no hubiese parado la inversión en ese sentido. Son en forma medidas impopulares, ¿eh? Y lo dijo el presidente de la República y su gabinete. Lo más probable es que nos corresponda adoptar medidas impopulares, decisiones difíciles, y es finalmente lo que yo creo que todo Estado responsable también tiene que hacer. Ahora, yo respeto mucho la opinión de Eric, hay cosas que no comparto, creo que efectivamente tal vez ha existido podrían haber precisiones comunicacionales mejores, obviamente, todo se puede mejorar, es un gobierno que lleva poquitos días y yo creo que el rol de comunicar también bien determinadas decisiones también es importante. Yo por lo menos en el tema de los PDA y todo lo que está sucediendo en Aysén, además, bueno, uno habla un poquito desde el otro rol, que es desde el asistente social. Yo también trabajo vinculada a constructores y entidades patrocinantes y sé de cerca cómo fue la inversión en el año 2025 respecto a programas de ampliación y de revestimiento térmico. O sea, absolutamente al debe, culminando el gobierno del presidente Gabriel Boric, lo que significó la inversión en justamente el PDA vinculado a revestimiento térmico y ampliaciones. De hecho, se realizó un llamado a ampliación, el que todavía está en veremos, porque se estaba a la espera justamente que cambie la nueva administración. Y yo entiendo y traduzco, porque más allá de lo técnico, uno también tiene una lectura ciudadana, definitivamente uno entendía que no estaban los recursos. Entonces, yo no sé si nos tenemos que preocupar tanto por cuánto nos vamos a demorar, porque aquí hubo un retiro de un decreto donde yo lo que entiendo es que se va a revisar justamente todo lo ingresado. Se van a conocer los alcances de todo lo que existía y en todas las carteras y en todas las áreas. Y eso no debiera alarmar a la gente porque aquí se ha entendido que el problema de contaminación ambiental no solo en la capital regional Coyhaique, sino que en toda la región es un problema prioritario para cualquier gobierno. Yo entendí que lo fue para el anterior y lo va a seguir siendo para este, porque se entiende que las políticas públicas tienen que tener continuidad de Estado más allá de los gobiernos de turno. Yo no me preocuparía tanto por cuánto se va a demorar, porque cuando los decretos estaban ingresados se demoraron muchísimo también en generar un presupuesto para revestimientos térmicos y para todo este tipo de programas habitacionales que van en beneficio de la calidad de vida de las personas.
Entonces, me parece un poco contradictorio que hoy día se preocupen de cuánto nos vamos a demorar en sacar los nuevos llamados y no se preocuparon anteriormente de cuánto dinero y cuántos recursos iban a estar enfocados en estos programas sociales que quién podría dudar que son absolutamente necesarios. Ahora, tampoco estoy de acuerdo en lo que ha planteado Eric respecto a que si estas señales gustan o no gustan. Yo creo que hay un electorado que justamente no votó por José Antonio Kast, que justamente son señales que no gustan, medidas impopulares que no gustan, decisiones que no son a lo mejor las más populistas y que no gustan. Pero ese es un compromiso que adoptó el presidente José Antonio Kast desde su campaña presidencial y se entendía que no iba a ser sencillo. Entonces, siento que hoy día estamos a puertas de un gobierno responsable que más allá del aplauso lo que quiere es hacer las cosas mejor, ojalá, y sin arrogancia. Yo creo que hemos aprendido de que cuando se ingresa con arrogancia, el resultado no es el más óptimo y por eso el presidente Gabriel Boric tuvo el resultado electoral que tuvo. Entonces, yo creo que hay que dar tiempo. Efectivamente hay cosas que corregir, pero también me gustaría que pongamos en valor lo que hoy día ha planteado la ministra Txomalí, ministra de Salud, junto al presidente electo, y que tiene que ver con que, por ejemplo, la situación del cáncer. Hoy día el cáncer ha sido declarado en alerta nacional como una alerta sanitaria. Y esas cosas también tienen que ponerse en relieve desde lo positivo, porque creo que hay cosas que mejorar y corregir, pero estas cosas también debieran relevarse en algún minuto. Especialmente porque la salud es el tema más sensible para la gente. Justamente, porque gobernar es comunicar y hay que comunicar perfectamente sobre ese tema. A propósito, quiero agradecerle a la Corporación del Cáncer. Ayer nos trajo un reconocimiento como medio de comunicación. Muchísimas gracias. Como dice usted, lo que no se comunica no existe y si no tuviéramos el apoyo de los medios de comunicación, las pantallas del canal para dar a conocer lo que se hace en esta causa tan importante, no estaríamos avanzando como estamos. ¿Algo más que agregar sobre ese tema? No, solo señalar que a mí me parece... Me parece que hay ciertas urgencias y ciertos comunes acuerdos que a mí me parece que hay que de alguna manera también no desdecirse finalmente de lo que de alguna manera uno proyecta o en este caso empuja muchas veces. Esta misma discusión, si nosotros la volviéramos un tiempo atrás, las praderas se incendiaban, ¿no? O sea, si nosotros hubiésemos hecho alguna decisión de esta magnitud, seguramente estaría la oposición señalando cuál es el problema finalmente de que nosotros no contemos con un plan, por ejemplo, en este caso en Aysén. Entonces, yo quiero ser lo suficientemente, no sé si honesta es la palabra, pero lo suficientemente ponderado en respecto a que yo creo que hay que elevar un poco el nivel del debate y creo que en ese ámbito no debiera haber ninguna persona que hoy día estuviera negándose a la posibilidad de que ese plan avance y avance con urgencia. Porque, insisto, cualquier revisión y modificación de ese plan, en términos muy específicos, podría avanzar rápidamente, pero si nos metemos al fondo del plan, eso es un retraso por lo menos de un año en términos de inversión. Está afectando a muchos sectores. De inversión. Entonces, en términos de inversión, y ahí creo que es lo preocupante finalmente. No sé si la palabra, Rocco, es corregir lo que ha planteado, no podría hacerlo, es la opinión de Eric, pero me queda este concepto de quemar las praderas. Yo te garantizo, te aseguro, que cuando hacemos oposición hacia el oficialismo jamás hemos quemado las praderas. Yo creo que hay sectores del exoficialismo, sectores de izquierda, que sí tienen muy arraigado el concepto de quemarlo todo cuando algo no le guste. Y eso... Tenemos ejemplos claros en la historia de Chile ya y uno bastante fresco y reciente como el año 2019 donde no gustaron determinados aspectos. Habían demandas muy obviamente justas y muy sentidas por la población chilena, de las cuales se agarraron sectores de izquierda para justamente ir a quemar las praderas. Tal vez esta es una cosa muy literal, pero quemaron las praderas a través de barricadas, de promover la violencia en las calles, con demandas que eran justas y ciudadanas, pero obviamente cuando se ideologizaron, finalmente se perdió el sentido de aquellas. Pero yo te aseguro que la oposición que representaba, que tuvo el presidente Gabriel Boric, no fue la misma oposición que tuvo el presidente Sebastián Piñera. Y en razón de eso, por ejemplo, tantas cosas vinculadas al mundo de la seguridad pública, salieron adelante porque en el Congreso te encontraste con una oposición constructiva que sacó adelante leyes que eran de beneficio para todo el país. Y yo espero que en esta oportunidad
puedan también predicar con ese ejemplo, porque si queremos que el país y la región avancen, justamente necesitamos de esa voluntad política en el Congreso, porque aquí todo es materia de ley. Así que, o sea, pudiéramos dar bastante ejemplo de la oposición constructiva o no constructiva. Yo creo que está bastante lejos de ser una posición constructiva la posición que tuvo Gabriel Boric. Y no quiero entrar finalmente en la minucia, porque al final de cuentas uno puede dar 50 ejemplos al respecto, pero las oposiciones en general en Chile en los últimos años, por lo menos los últimos 3 o 4 gobiernos, no se han caracterizado por ser constructivas. Y yo creo que ahí nos falta a nosotros poder sincerar un poco el debate respecto a aquello. ¿Y la reforma de pensiones nosotros no fue una oposición podemos, constructiva la que ¿quién votó en contra? El mismo bloque que hoy día gobierna, ¿o no? ¿Cómo votó el Partido Republicano? Chile Vamos es parte del bloque de gobierno. Chile Vamos es parte del bloque de gobierno. La pregunta es simple. ¿Cómo Ahora, votó, si tú me hablas del Partido Republicano, el Partido no me estás hablando Republicano? del oficialismo. ¿Cómo votó? Me estás hablando de un partido dentro del sector oficialista. Por eso lo mismo. Entonces, si entramos en esa discusión, yo te digo al tiro respecto al ejemplo que tú pones, es que el Partido Republicano votó en contra y hoy día el presidente, que renuncia evidentemente por ser presidente al Partido Republicano, también hubiese en ese minuto votado en contra. ¿Y tuviste Renovación Nacional votando a favor? Renovación Nacional tenía un candidato distinto, los libertarios también tenían un candidato distinto, pero lo que voy es que se intenta instalar finalmente un debate que a mí me parece bastante estéril. Hoy día las oposiciones en general, estoy hablando desde la lógica de tratar de mirar esto de la manera más objetiva posible, no han sido posiciones constructivas. Y esa, por lo menos, es mi posición. Ahora, distinto, que es lo que va a suceder ahora, está comenzando este gobierno, veamos cómo se va a desenvolver. Yo no lo veo tan distinto, esa es la verdad, no veo tan distinto, no veo un ánimo de construcción en general de nadie, de llegar a ciertos acuerdos, no lo veo tan claramente, pero espero que eso también cambie. Yo creo que a Chile le hace bien en general discutir, pero discutir entendiendo que en algún momento tenemos que llegar a un acuerdo para poder construir y hacer política pública. Y se ve que hay acuerdos, se ve que va a haber oposición por oposición, ¿no? Yo creo que hay un sector importante que quiere discutir y que quiere llegar a ciertos acuerdos. Sí, al final del día, estas cosas, por ejemplo, comenzamos a discutir respecto al plan, digamos, de descontaminación de Aysén. Cuando uno pregunta sinceramente o en off, te dicen claramente ese es un error. No lo puedo decir públicamente, pero es claramente un error. Entonces, yo creo que hay que de alguna manera tratar de sincerar la discusión y que en estos espacios públicos donde nosotros tenemos opinión de carácter público tengamos la capacidad de reconocer lo bueno y lo malo. Creo que eso es lo principal para poder avanzar, porque si empezamos en la trinchera, yo creo que se nos viene complejo, es un escenario complejo. Han venido estos temas esta semana. Lo más relevante yo creo que ha sido aparte lo de la benzina que está por superarse, parece que viene solución, pero lo que plantea ¿El ingreso del proyecto? El MESCO, lo que plantea el ministro Quiró, sobre el CAE, me pareció muy relevante, porque Hacienda reporta, por ejemplo, 1.800 ingresos del CAE con sueldos superiores a 5 millones de pesos. O sea, este grupo TV, ese grupo, 20 millones de dólares. En cambio, hay otro que tiene una deuda más chiquitita, pero que gana 1,5 millones. Entonces se le dijo, bueno, embargo. ¿Cómo ven esos temas del CAE? Yo sé que es una discusión también poco popular. Impopular. Es muy impopular, pero hay que darla. Y qué bueno que al menos se transparenten las posiciones, porque efectivamente uno también desde este otro rol que el asistente social se encuentra todos los días con tantos casos de niños que quieren salir adelante, que necesitan la gratuidad, que el único camino para superarse y salir adelante es justamente el camino de la educación, y desde luego que en algún minuto el CAE fue una alternativa, una herramienta importante para generar progreso, capital humano, todo lo que significa el embate de la educación. Pero obviamente que aquí se tiene que aplicar criterio. O sea, un profesional, no sé, en esta región, un funcionario público, que conocemos a muchos, grado 5, que esté con deuda en el CAE es no solo impresentable, es inmoral con el Estado. Si el Estado entrega un incentivo para sacar adelante una familia, a un estudiante para que salga adelante a través de la educación, y luego
¿qué parte no se entiende de una deuda? Finalmente le tienes que devolver al Estado, porque hoy día eres un profesional que está en una buena situación, que tiene buenas condiciones económicas, o aceptables al menos. Distinto es el caso de un funcionario público, no sé, un profesional que se encuentra cesante o desempleado por un largo periodo de tiempo. Obviamente que son situaciones que se tienen que evaluar en su justo mérito, porque todos los casos son distintos, pero en la generalidad nos hemos dado cuenta de que efectivamente es súper popular decir, oye, condonación del CAE completo y para todos, pero no es justo. Y para los que pagaron, no. Exacto. Los que están al día. Eso también es un mérito. Porque hay algunos que han cumplido perfectamente y de repente unos que le dicen no, se termina el CAE, nadie deberá. ¿Qué es lo que premia el Estado al final? Yo creo que primero a mí me parece que hay una discusión que es bastante de fondo, que tiene que ver en realidad cómo nosotros hemos coincidido en general la educación en Chile. A mí me parece que hablar de créditos, de crédito con garantía del Estado, de crédito fondo solidario, de fondo solidario después de la reforma que se hizo respecto a la gratuidad, me parece que es una discusión que a mí, sinceramente, a mí como persona me duele. ¿Me duele en qué sentido? Me duele en el sentido que yo siento que es una discusión que se ha resuelto en los países incluso más abiertos desde el punto de vista económico. Y te hablo de Estados Unidos, te hablo de Inglaterra, te hablo de Alemania, te hablo de todos los países escandinavos. O sea, la gratuidad ya es esencial. Es necesaria. Es necesaria. Los países se desarrollan de esa forma. Entonces, nosotros hemos neoliberalizado tanto nuestro modelo que hoy día es discutible el crédito, discutible para que una persona pueda estudiar, en definitiva, tener un beneficio que después tiene que pagar a futuro con una renta. Que para mí, siendo bien estricto en esto, para mí es una mochila que no debiera cargar nadie. O sea, yo no puedo a una persona que le costó un proceso enorme poder sacar una carrera adelante. Familias que ponen mucho empuje para que sus hijos, mucho dinero estudien, y además después de eso terminarle cargando una mochila, independiente del valor, independiente de lo que él en general genere, cargarle esta mochila. Esa para mí es la discusión de fondo. Ahora, como ese sistema en Chile existe, ¿cierto? Hay una deuda, alguien efectivamente tiene que pagarla. Pero yo creo que hay que despejar la discusión de fondo. Hoy día en Chile discutimos algo que debiera ser general para todos y debiéramos entregarle finalmente recursos para que nuestras familias estudien, nuestros niños jóvenes estudien. Ahora, respecto al crédito, a mí me parece que efectivamente hay que pagarlo y ahí hay un error. Y en esto que hay que reconocer ciertas cosas, el error fue establecer que no íbamos a hacer cargo de una deuda. Yo creo que fue un error de nuestro gobierno. ¿Y por qué fue un error? Lo planteó así. Porque cuando nosotros esbozamos esa propuesta, no la pudimos cumplir. Y al no poderlas cumplir, efectivamente eso subió una cantidad muy importante de personas que dejaron de pagar, claro, solo por el hecho de decir que esto viene un perdonazo, una condonación de deuda. Y creo que eso fue peligroso para el sistema. Pero ¿para quién es peligroso? También hay una pregunta. O sea, hoy día es peligroso para el Estado, porque el crédito con garantía del Estado, ¿qué es lo que hace? El Estado termina financiando, ¿cierto?, recursos a estudiantes y le paga finalmente a la banca. Entonces hoy día el que deja de percibir esos recursos finalmente es el Estado, a precios que son bastante, yo lo digo con todas sus letras, usureros. O sea, el Estado hoy día le paga a la banca a precios usureros. Pero no me diga que tesorería no hace lo mismo acá. Claro, también hemos hablado harto de tesorería igual, ahí Rocco puede tener una historia grande al respecto. Entonces, creo que efectivamente esa deuda tiene que de alguna manera cancelársela y alguien tiene que pagarla. Pero insisto en el tema de fondo. El tema de fondo es que nosotros no debiéramos estar discutiendo esto. La educación en Chile debe ser gratis para todos los niveles y no debe ser una mochila que cargue nadie en el futuro. Yo soy un convencido porque esto incluso en los países más neoliberales del mundo está resuelto y no es tema. Cerremos el tema. Sí, pero solamente... con su opinión, por supuesto. Muchas gracias. Yo sé que no vamos a coincidir con Eric, pero bueno, yo creo que de eso se trata. Si no habríamos llamado a dos del mismo lado. No, bueno, finalmente lo primero es decir que no tenemos la realidad en Chile ni económica, ni social, ni cultural de los países escandinavos. Lo segundo
Pero Argentina lo tiene, ¿eh? Pero bueno, yo creo que lo segundo es contextualizar también el minuto en que se implementa una política pública o una decisión de Estado. Porque, no sé, yo tengo 45, usted es más joven, pero en mis años escolares... Sí, te chuntaste. Año 80, el mejor. Pero en aquellos años, cuando éramos estudiantes, un beneficio educacional, una beca era un incentivo a la excelencia académica, era un incentivo al mérito, era un incentivo al niño que estudiaba y que se sacaba la buena nota, y era muy poca la inversión en términos de beneficios educacionales. Si bien es cierto, había beca indígena, beca integración territorial o ex primera dama, bueno, tantos beneficios que habían, pero con muy poca inversión. Entonces, claro, era bien difícil acceder a ese tipo de beneficios educacionales, pero hoy día nos encontramos en un contexto donde incluso el estudiante, por ser aicenino, por haber sido oriundo de Aysén, tiene un beneficio automáticamente casi en la mayoría de los casos establecido. Entonces, me parece que la discusión ha cambiado también porque el contexto hoy día en que tenemos esta discusión no tiene nada que ver con hace 20 años atrás, cuando nace una decisión de este tipo. Entonces yo creo que eso también hay que ponerlo un poquito en consideración, un poco por las decisiones que hay que tomar en adelante, y me imagino que van a ser bien difíciles también, pero bueno, yo creo que hoy día las condiciones en educación, es más, el otro día estuve en un instituto de educación y me di cuenta de los beneficios para mayores de 50 años, para mayores de 60 años, beca dorada, beca plateada, o sea, un incentivo incluso a los adultos mayores que en algún minuto se postergaron para seguir estudiando. Hoy día hay institutos que le brindan la posibilidad de tener una beca completa al 100% por el hecho justamente de entregar un incentivo. Una beca y eso me arrugada. parece, sí, una beca arrugada. Pero llena de experiencia. A propósito de los 30 años, ¿no? Los 30 años que ha sido cuestionado que la gratuidad la gratuidad no podría ser para mayores de 30 años, que también es una discusión que incluso gente del propio oficialismo salió diciendo que le parecía una mal medida, una medida mala finalmente a llevar adelante. Pero a lo mejor eso es bueno para nuestra región que tiene tantas becas, pero hay otras regiones que no las tienen, ¿no? No, yo creo que se ha avanzado muchísimo. Fue un buen tema para Tenemos aquí inversiones privadas en educación, como la Fundación DAEL, que hace más de 24 años hace una tremenda inversión para jóvenes de Aysén, que se quedan a estudiar en Aysén, o se trasladan a los ríos y a los lagos, y es una beca húngara, pura filantropía. Entonces me parece que la cobertura educacional es bastante. Oye, y con respecto a este 3% de inversión que en nuestra región significa... Está tocando puros temas delicados. 2.700 y tantos millones de pesos para nuestra región, esta rebaja del 3%, ¿qué opinas tú? Hace poco escuchábamos al ¿Qué opino yo? regional. Chuta, a ver... ¿Tú estuviste ahí? Para mí es complejo pensarlo porque yo primero, será por deformación profesional, pero a mí me parece que las medidas que en general se toman, que son homogéneas, que no tienen expresión finalmente diversa de lo que somos como territorio, siempre me parecen malas. ¿Qué quiero decir con esto? Quiero decir que cuando yo digo a rajatabla, es un 3% para Chile completo, la gente tiende a pensar, dice, pero qué justo, porque un 3% para todos. ¿Cuál es el problema? Si es para todos. Pero la verdad es que es bastante más injusto de lo que parece, porque las realidades no son las mismas. O sea, el efecto que provoco yo con esta decisión en Aysén es un efecto, no quiero ser grandilocuente ni quiero alarmar a nadie, pero es un efecto muy complejo para Aysén. Pero ¿Y por qué? De todas maneras, el gobernador decía que afectaría a 3 CEFAM, por ejemplo. Pero él está hablando de algo... Son varios años, ¿no? Claro, pero él habla en particular en general de la inversión de carácter regional, que la gente tiene que saber que una cosa es la inversión del nivel nacional que se ejecuta en la región y una cosa es la inversión regional que ejecuta el gobierno regional. Que de ese total, solo ellos se ejecutan a lo menos el 15%, a veces ha llegado al 20%, pero fluctúa entre el 15 y el 20%. O sea, de 10 pesos, el gobierno regional solo ejecuta 2.
Los otros pesos los ejecuta el gobierno nacional a través de sus Ceremi, estos mismos Ceremi que hoy día todavía no tienen cabeza y que espero que prontamente lo tengan, porque creo que hay que agarrar finalmente estos mismos temas tienen que ser discutidos a través de esos sectores. Entonces, lo preocupante, ¿y por qué digo que es lo preocupante? Porque esa decisión homogénea, si uno tomara en consideración los territorios, yo creo que incluso Aysén debiera ser eximida de esta rebaja, por su condición de dependencia del Estado. Esa condición de dependencia del Estado te permite que aquella decisión no se tome. Entonces, ni siquiera se necesitan, para la gente más técnica, ni siquiera se necesitan modelos econométricos para hacer cálculos específicos respecto a cuál va a ser el aumento, no. Lo único que tienes que mirar es cuánto es el gasto público, cuánto es el PIB regional. O sea, consideraciones básicas para decirle, mira, Aysén no corresponde, que esta medida no le corresponde. El efecto, por ejemplo, que provoca en la metropolitana es mínimo, es poco significativo el 3%, absolutamente poco significativo, digamos porque el resorte o el apoyo finalmente lo lleva el ámbito privado. Entonces, yo creo que una de las principales críticas de ese famoso 3% es esa postura homogenizante. ¿Qué digo? Que no necesariamente es del gobierno también. Aquí hay dos consideraciones. Tenemos un ministerio que es excesivamente centralista. El Ministerio de Hacienda le encanta hacerlo, mire, ¿saben qué? Recortémosle a todo el mundo el 10%. Y hacen la bajada y bueno, y tú tienes que aplicar finalmente dónde me saca, dónde tengo ya. Pero, salvando ese argumento, yo creo que debiera escalarse. De hecho, hoy día, solo para comentar, hubo una reunión entre los gobernadores regionales y ya se planteó una diferencia. Ya va a haber una diferencia. ¿Cuál es la diferencia de la Asociación de Gobernadores Regionales? Plantearon que van a rebajar sobre 2 ítems distintos, o subtitulados, pero bueno, para que no entre lo técnico, pero solo 2 ítems, que son los ítems que son más complejos de ejecutar. Por ejemplo, el FAR. El FAR, usted bien lo conoce. Entonces, eso permite que para los gobiernos regionales hoy día sea más, sería una buena decisión porque esos, en general esos ítems son difíciles de mover. Entonces no sería tan complejo. Pero paralelamente sale una conferencia, ¿cierto?, de prensa donde se da una serie de medidas que no tienen relación finalmente con lo que se discutió en la mañana. Entonces, al final esta cuestión es como compleja. Recién me tocaba mirar, porque justo llegué antes aquí al canal donde Rocco, y veo al gobernador planteando, por ejemplo, un ejemplo respecto a los 13 FAN que equivaldría más o menos a la misma cantidad de recursos, 5.000. Pero se nos olvida inmediatamente la letra chica. ¿Cuál es la letra chica? Y cuando yo digo que tengo una inversión de 5.000, no estoy diciendo que voy a ejecutar 5.000 millones en un año. Entonces no es lo mismo decirte que voy a ejecutar 5.000 millones en 3 años que a decirte 5.000 millones en el año, porque comparo peras con peras y manzanas con manzanas. No puedo hacer esta mezcla que en general se hace. Entonces, yo creo que es muy relevante que empecemos a sincerar el debate en Aysén. Es muy relevante porque nosotros, por ejemplo, hoy día estamos metidos en la ejecución del presupuesto. Y nos llevamos, no es que tú ejecutaste menos, que tú ejecutaste más, y es una cuestión súper estéril porque perdemos el foco, de dónde tienen que ir los recursos realmente. La gente creerá que a lo mejor yo puedo ejecutar el 50% de los recursos, mira lo que estoy diciendo, el 50% de los recursos puede ser mejor que ejecutar el 100%, solo porque apunté donde tenía que apuntar. ¿Tu opinión? Bueno, yo no estoy de acuerdo. Yo no estoy de acuerdo. No, si te tiré puros acuerdos, no debería estar de desacuerdo. No, mira, a mí yo lo digo... Por la región. Me hubiese gustado ver con esta misma preocupación y me hubiese gustado ver expresar esta misma preocupación a Eric, ya que ha sido un timonel de partido hace ya mucho rato, presidente del Partido Socialista. Soy hace poquísimo. Y me hubiese gustado verlo con esta misma preocupación respecto, por ejemplo, a la rebaja en las arcas del 7% en septiembre del 2025 cuando fue anunciada. Hoy día es un poquito majadero hacer este paralelo y esta comparación odiosa de fue un 7 antes y ahora es un 3. Yo creo que lo importante es justamente
enfocarse en lo relevante, en cómo salir de esta situación, porque al final del día todos los ayseninos, todos quienes vivimos en la región, más allá del color político, vamos a salir perjudicados. Y en esa lógica a mí me gustaría ver a las autoridades regionales electas apoyando al gobernador regional para sacar adelante gestiones en beneficio de la región. A todos los parlamentarios unidos, se habla mucho de unidad, los parlamentarios hablan harto de unidad, me gustaría verlos unidos, no me cabe duda que la intención está, está la voluntad. Yo en algún minuto lo decía, podemos tener nuestras diferencias políticas, ideológicas, pero cuando asumen nuestros parlamentarios en el Congreso, de verdad que uno quiere que les vaya bien. ¿Pero los ve unidos estos 5? Yo creo que si se hace el esfuerzo se puede. Yo creo que si se hace el esfuerzo se puede. Siempre va a haber una diferencia ideológica y es natural. Pero en estos temas, que son temas de región, yo creo que nadie podría estar de acuerdo con que no existan recursos para el plan de descontaminación. ¿Quién de los 5 parlamentarios podría estar de acuerdo con una medida de ese tipo? Y en razón de eso mismo es que uno entiende que como está la voluntad política, esta situación se va a resolver y se va a revertir en el mediano plazo. Pero lo mismo en temas como este, en los temas presupuestarios de la región, porque al final del día quienes salen perjudicados son todas las familias de Aysén. Y yo no veo a ningún parlamentario queriendo que a las familias de Aysén la pasen mal, que les vaya mal o que tengan un mal pasar económico. Yo creo que especialmente cuando se llega ahí, se llega con una convicción más allá de la camiseta política, la camiseta regional, y uno los conoce a todos, Rocco. Los conoce a todos. Más allá de la diferencia, uno sabe que existe la voluntad. Yo no digo que los 5 parlamentarios anden de la mano todos abrazados, pero hay temas en los que sí o sí tiene que existir un mínimo de unidad. Yo creo que ese es el tema prioritario. Sí, pero Erika ha estado en la Cámara. ¿Cómo ha visto esa relación, por lo menos entre los diputados? Mira, a mí me tocó estar en 2 periodos distintos, entonces como tengo una comparación, bueno, Araceli vivió técnicamente ahí, ¿no? Pero tengo una comparación de dos mundos distintos en términos de la forma de hacer política. Y por eso me resulta muy preocupante, en general este nuevo escenario. Porque siento que estamos dando una conversación aquí. Yo esto naturalmente, independiente de las diferencias que uno pueda tener, no lo veo tan natural. Yo veo en general al político, y no me quiero deshacer de esa camiseta porque uno la tiene, muy preocupado de la cuña, del clip, de que dije en 3 segundos dije lo más punzante que podía ser, independiente de lo falaz, la fake news o todo lo que yo pueda inventar, fui punzante y eso es lo que me toca. Y ese es el clip que queda, que se reproduce, que está en redes sociales, etc. Veo mucha preocupación respecto a aquí estoy yo. Y creo que el ego para el político es un tema que tienen que trabajar en general todos, porque eso mata finalmente la posibilidad de acordar, la posibilidad de decir, sabéis que aquí hay diferencias, pero aquí tenemos un matiz y podemos acordar cierto avance. Y creo que eso yo por lo tanto naturalmente no lo veo, y creo que eso me preocupa más que otra cosa, porque es como estos pavos reales, ¿no? Bueno, pues también tiene que ver como en el inicio finalmente de todo proceso, ¿no? Como que todo el mundo intenta mostrarse finalmente como es, y aquí estoy yo, y imponer finalmente desde el punto de vista de la voz, desde el punto de vista de quién es más punzante, de quién dice más. Entonces yo espero, por el bien finalmente en general de la región y del país, en que no haya tanto aquello, sino que más bien podamos conversar naturalmente y acordar donde tenemos puntos de acuerdo y al que le toca gobernar avance, y ojalá Chile avance. Esa es mi idea. Inquieto. Está muy inquieto, ¿no? Sí. Este Qué bonito café. Este café está el 21 de mayo, ¿eh? Frente yo a soy Estanque. Eric no, me pasó a mí que yo me hice fanático del café, pero bueno, en realidad cuando uno lo puede consumir, o sea, tampoco no todos consumen el inquieto. El inquieto, porque, o sea, no el inquieto, el café en grano en general, que es muy rico, pero está molido también. Sí, pero cada vez que venimos acá, una taza con su inquieto para trasladarlo de aquí a la mesa de los televidentes. Oye, yo voy a empezar a cobrar comisiones. Ayer lo analizábamos, lo preguntábamos también. ¿Se deben eliminar estos feriados irrenunciables? Porque se nos viene la Semana Santa y hay harto comentario ahí. Ahí yo solamente, si me anticipo un poco, me adelanto lo que va a plantear obviamente Eric.
Yo solamente quiero decir, recoger esto de las fake news, del prejuicio político, del construir o reconstruir estas caricaturas de los de la derecha piensan esto y los de la izquierda piensan esto otro. O sea, yo nunca, y lo aclaró el gobierno, yo nunca vi que se esbozara la posibilidad de hacer modificaciones a los feriados irrenunciables, entendiendo las prioridades y urgencias del país hoy día. Con todas estas cosas que hemos conversado, difícilmente para el presidente José Antonio Kast vaya a ser una prioridad estar pensando en si se elimina un día del feriado de las fiestas patrias o no se va a eliminar. Son cosas que obviamente se van a ir dando en el camino y se van a instalar los temas y el debate donde se tiene que instalar. El arte de gobernar también está dado por la conversación, el diálogo, y eso naturalmente se instala desde el Parlamento. Como dice, la capacidad, la posibilidad de hablar desde allá, y si se tiene que instalar el debate, que se instale y que se transparenten las posiciones al respecto. Pero está bien claro el tema de la cuña, me gustó. Sí. Hay muchos que son cuñeros. Es que, bueno, para los que trabajan en comunicación es sujeto, verbo y predicado. Sí. El sujeto, verbo y predicado, cuña fácil. Sí, corta. Corta, fácil. De lo contrario, si no se empieza a cantinflear. No, porque si te, y también es malo. Ya, el cantinfleo también... A la gente le gusta en realidad, es atractivo para el oído, el sujeto, verbo, predicado, pero el sujeto, verbo tiene un problema. El problema es que como no logras elaborar demasiado, no te deja finalmente trabajar en... Pero hagamos una cuña con que el 51% de la gente ve que la austeridad está prácticamente en el presidente, que esté en la moneda. ¿Corresponde que esté en la moneda el presidente? A ver, ¿qué es lo que me pasa? Me pasa como que... Tú hablaste de la primera dama. Hay dos cosas que creo que son señales. Bueno, insisto, mucho más, a lo mejor me estoy yendo en una cosa bastante distinta, pero creo que hay señales que uno tiene que dar. Yo soy una persona excesiva, me declaro excesivamente trabajólico. Soy una persona que en general tengo problemas con eso. No puedo estar con descansar. ¿Por ser trabajólico? Me parece, ¿por qué digo que es un problema? Porque en general, cuando uno habla de la familia, cuando uno habla del cuidarse al otro, de estar en un grupo, por ejemplo, de trabajo, en general de tener una percepción distinta respecto a lo que es importante y las cosas que son relevantes en la vida, creo que esas señales son complejas. Me estoy yendo a una cuestión muy distinta a lo que en general ha sido debate, ¿no? Porque el presidente, claro, el presidente tiene que estar 24/7 y pareciera ser que si el presidente no es 24/7, lo hace mal. Pero yo creo que nosotros debemos empezar a rediscutir finalmente las formas en las cuales nosotros trabajamos, la importancia del ocio, la importancia de la salud mental, la importancia de la familia, la importancia de estar con los niños. Te lo está diciendo alguien que en general tiene problemas, lo reconozco como propio, pero creo que esas señales son relevantes. Y vivir particularmente en la moneda, creo que ese matiz a mí por lo menos no me es atractivo. Porque además me parece como que fuera una especie de palacio, ¿no? Que el Palacio de la Moneda. El otro día el presidente dice la autoridad, por ejemplo, de comer, digamos, lo que está en el casino. Y los que conocemos ese circuito sabemos que no hay comidas especiales. O sea, no hay diferencia en las comidas. Ni el presidente, pero él, la cuña que sacó, que dijo, no es que yo voy a hacer la austeridad finalmente de comer lo que come todo el mundo, pero si no hay diferencia. Entonces, para la gente queda con el discurso de que el presidente está comiendo igual con el mismo funcionario. Ya no pero está la verdad, comiendo filete, está comiendo pero no es guatita. así. No hay. El presidente no te puede pedir un menú especial en el palacio. Entonces, esas cosas que van quedando, digo que tienen que ver más con el funcionamiento, ¿no? A mí me parecen como que no me hacen sentido. Perdón, yo creo que son simbolismos importantes y necesarios después de que sale un gobierno como el de Gabriel Boric, el expresidente Gabriel Boric, y hay un simbolismo detrás de todas estas acciones y señales porque veíamos a un presidente de la República que esto del trabajo, de su responsabilidad de Estado, de su visión como mandatario,
de lo que él representaba para Chile, al menos uno como ciudadano lo veía como muy frágil. O sea, ver que un presidente de la República tal vez no era así, pero que a las 10 de la mañana vaya llegando al Palacio de la Moneda, que un presidente de la República... En bicicleta. Sí, podría hasta eso estar bien, pero... O de repente un presidente de la República con los pantalones abajo. O sea, yo creo que hay un tema de fondo que tiene que ver con simbolismos, que tienen que ver con cuidar la República. Y esto no es propio de un partido político. Yo creo que todos amamos la República. Tú, yo, cuidamos nuestra nación, amamos a nuestro país. Eso va más allá de lo partidista. Entonces creo que era un simbolismo importante que a la gente que votó por el presidente Kast sí le hace sentido. Entiendo que a quienes no votaron por él no les haga sentido, pero cuidar estos simbolismos que tienen que ver justamente con lo que se predicó tan poco y que tiene que ver justamente con la austeridad. De hecho, incluso habían cuestionado y criticado la instalación del gobierno y el famoso cóctel de no sé cuántos millones de pesos, y ese fue un contrato gastronómico absolutamente amarrado por el gobierno anterior, también hay que decirlo. Entonces, creo que hubieron muchas cosas que le molestaron a la ciudadanía y que tenían que ver justamente con la falta de austeridad en personas que pregonaron mucho tenerla y ejercerla en su día a día. Entonces, siento que no es menor ese simbolismo. Yo creo que hay gente, y escuché el otro día al diputado, senador Vlado Mirosevich, que me pareció muy bien, más allá de la diferencia que obviamente existe en lo ideológico, me pareció muy bien su declaración sobre qué representa él en el Congreso hoy día. O sea, yo quiero ser, sí, un parlamentario fiscalizador, crítico de la gestión, pero en cosas importantes. O sea, no vamos a no me parece llevar una denuncia a la Contraloría de la primera dama cocinando o compartiendo con los funcionarios de la Moneda. Poniéndole pelo a la sopa. Claro, porque la Contraloría hoy día la Contraloría tiene que estar firme en el combate hacia la corrupción. Y ese es el tema del cual no se puede desviar la Contraloría. Por favor, no le hagamos perder tiempo en estas pequeñas cosas. Entonces, yo creo que por ahí hay una diferencia, al menos que yo veo que es una señal, que tal vez obviamente, y uno respeta que a algunos no les gusten ese tipo de señales, pero yo creo que la gente que votó por el presidente José Antonio Kast agradece justamente en estos días estas señales que son a lo mejor más simbólicas y de cómo se hace una diferencia respecto a lo que había anteriormente en los 4 años anteriores de gobierno. Nos quedan pocos minutos, Eric. Para que corte el speech. Hágame la cuña rápido, sujeto, verbo, predicado. Predicado, lo voy a anotar, porque me gustó eso, aprendí algo hoy día. Y de Eric todos los días aprendes. Sí. No, solo decir que a mí me parece que igual hay algo bastante esto de un poco de lo que a ti te parece importante, que no necesariamente le parece a todos, y ciertos constructos que hacemos de ciertas cosas que no sé qué tan relevantes son. Por ejemplo, el uso de la corbata y otras cosas más que se fueron dando finalmente en este proceso, que a mí me parecen relevantes desde la lógica de que hay un número importante de personas que sí le parece relevante, por lo tanto uno cuando es presidente de Chile le responde al todo, sí, también es claro en aquello, pero finalmente en ese debate, y un poco en el mismo énfasis que planteabas tú, terminamos hablando de aquello, de lo menos importante, y finalmente nos concentramos en los temas relevantes. Entonces, solo poner el punto respecto al fondo de la discusión, que, por ejemplo, el presidente prometió y tuvo muchos speech, consignas, y fue parte incluso de ciertos debates que tuvo respecto al tema de los sueldos. Y resulta que hoy día el sueldo no es tema. Entonces, creo que ahí vamos generando una especie de austeridad inexistente, porque si hay algo que a la gente, no sé si le molesta la palabra, pero si hay algo a revisar, es finalmente el tema de los sueldos finalmente de las grandes autoridades o de las autoridades más altas y superiores. Y hay un reconocimiento también, por ejemplo, a lo que pasó en las cámaras o en el Parlamento y en el Senado, que subieron un palo. Pero ojo, que hace un poco, antes de que llegara el gobierno de Gabriel Boric, se discutió, ¿cierto?, cuando de hecho ellos eran parlamentarios, creo que estabas también tú en ese momento, que hubo una reducción de un 30% del sueldo. Pero más nadie o menos. supo. Pero nadie lo supo. Entonces, o sea, hoy día la gente no recuerda aquello. Entonces hay muchas cosas que van quedando ahí en el camino, no digo
No digo que, mira, 30% hoy día un parlamentario gana más o menos 7 y fracción, millones más los descuentos correspondientes, etcétera. Antes esa dieta era bastante superior, pero hoy día nadie recuerda ese ejercicio que lo promovió en su minuto, recuerdan bien ustedes, Gabriel Boric con Giorgio Jackson. Entonces, creo que hay harto que discutir ahí, pero hay que tener ojo que uno muchas veces se pierde de la discusión de fondo o más sustantivas cuando comenzamos a discutir un poco estas cosas más de forma, ¿no? Ahora, aprovechemos la última palabra para despedirnos. bueno, ahora también es cierto y debo decir que muchos no recuerdan, especialmente en tu sector, que quiere dejar la cuña tirada y no me va a dar cuenta. Parlamentarios del Frente Amplio en esa discusión legislativa respecto a la reducción del 30% rechazaron la propuesta en el argumento de indicaciones que no gustaban y aquí me abstengo y aquí voto a favor y armaron un cantinfleo político que finalmente, bueno, pasa lo que pasa siempre, la gente no se acuerda de aquello. Pero sí hubieron sectores que hablaron, porque sí, me recuerdo que Gabriel Boric como diputado y Giorgio Jackson en su minuto hablaban mucho de la disminución de las dietas parlamentarias. No la aceptaron. Y nadie recordaba también que Giorgio Jackson donaba, creo, la mitad de su dieta a su partido, entonces era como un círculo vicioso, lo dono pero me viene de vuelta. Entonces yo creo que sí, pues es importante transparentar la discusión, pero con realismo, porque se construyen caricaturas que muchas veces son ingratas e injustas. Yo creo que nosotros, más allá de los parlamentarios, nosotros tenemos funcionarios públicos que ganan más que un parlamentario. Sí. Entonces, también creo que es importante estos espacios de transmitir esas informaciones con claridad, porque son distintos roles, pero de pronto los más invisibilizados son los que tienen una cuantía mucho mayor en lo económico y sin mayores esfuerzos. Entonces, es importante igual. A propósito del CBA, el CBA, ¿la conoce usted? ¿Cómo voy ahí? ¿Cómo voy ahí con respecto? ¿Vienen los CEREMI esta próxima semana? Yo le iba a decir, ¿Cómo voy ahí? Sí, lo sé, le decía. ¿Ah? Bueno, yo renuncié a Renovación Nacional, que fue mi partido durante 28 años. Es muy difícil ser parte de un gobierno cuando uno no es patrocinado por un partido político. Así, pero bueno, uno sigue trabajando siempre por defender sus convicciones, así que... Momento para despedirnos, Araceli. Y sabemos que el lunes tiene que venir nuevamente a encontrarse con Karina Acevedo. Con la compañera... Está debatiendo 2 veces por semana. ¿Qué te parece? Le digo nomás, es que inquieto me patrocina. No. Con la compañera y vecina Karina Acevedo. La verdad es que agradecer el espacio, Rocco, a Canal 4, porque sabemos la tremenda teleaudiencia. Nos ven y nos escuchan, y soy testigo porque mucha gente me comentó en la semana que habían visto el programa. Bueno, tuve la oportunidad también de ver el programa de Eric con Raúl Rodolfi, y la verdad es que estos son los espacios importantes también para marcar diferencias en temas que son importantes para la gente. Esto no es hablar solo de lo político, son temas que a las familias les afectan, como por ejemplo lo que va a significar el presupuesto de la región, el trabajo y el quehacer de nuestros parlamentarios elegidos con voto popular. Yo creo que de esas cosas hay que ir hablando porque de alguna manera contribuimos también a fortalecer la educación cívica en la región. Y que nos escriban quienes quieran también poner temas, quienes los podemos grabar también para que le hagan preguntas. A quienes se viene una nueva sección. Sí, tenemos tiempo para darle calidad y calidez a las comunicaciones, porque hemos dicho que gobernar es comunicar y esperamos que este gobierno realmente comunique, porque el anterior, por ahí no nos quedamos. Tengo mis dudas. Yo tengo una apreciación respecto a la comunicación, solo para la intervención. Yo creo que un gobierno que comunicaba muy bien, porque los gobiernos, o sea, cuando tú ejerces tu campaña electoral, resulta que todo es bien y lograste ser electo y pasa algo, que llegas al gobierno y está todo mal, pues. Comunicas como... Esa es la reflexión que hace todo el mundo. Entonces, ¿por qué logras finalmente el objetivo desde el punto de vista comunicacional, ganar una elección, pero después caes? Yo anticipo, ojalá estemos harto tiempo aquí discutiendo, pero anticipo que eso le va a pasar a este gobierno, le va a pasar lo mismo y vamos a tener la misma crítica, pero parece que están comunicando mal. Pero yo creo que es un problema más de fondo, no creo que tenga que ver tan necesariamente con la comunicación.
Las cámaras para despedirse, estimado. No, agradecido Eric del espacio, espero seguir siendo convocado a este espacio. ¿Vuelve el próximo viernes? Siempre que me inviten voy a estar aquí el próximo viernes. Y Así si que- viene usted, tiene su reemplazante. Claro, tengo mi reemplazante, que no se olviden que va a ser Marisol Martínez. Aquí podría haber estado, podría haber si hubiese sabido yo le cedo mi espacio a Marisol. Eso, agradecido, Rocco, del espacio. Seguimos conversando. Muchísimas A despedirse gracias. entonces. Muchísimas gracias y que sea un bonito fin de semana y que mantengamos esta, ¿cómo se le puede denominar? Paz social. Diálogo regional. Diálogo regional, porque al final del día todos amamos la región de Aysén, queremos que, de verdad, a lo mejor consideran que no es genuino decirlo, pero yo estoy muy orgullosa de que hoy día hayan 3 mujeres representándonos en el Congreso Nacional. Así es que en temas, por lo menos que a mí me atañen mucho, que son los temas de la salud, para mí era importante que exista esa visión también femenina. Y no nos quedemos inquietos entonces. Regale esto cuando usted vaya de visita, ahí en 21 de mayo, frente a nuestros estimados amigos de Repuestos Estanque. Nos despedimos hasta el lunes con Diálogo Regional.